Ahora damos paso a la segunda conferencia magistral de la doctora Alma Virginia Camacho. Ella es médico cirujano, ginecólogo obstetra y magíster en salud pública de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. Desde el 2012 cumple funciones de asesora técnica regional de la UNFPA en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Durante los últimos 28 años, su carrera hasta la fecha se ha centrado en el desarrollo de políticas nacionales y regionales, desarrollo de normativas y guías en materia de salud materna, sexual y reproductiva, con amplia experiencia en la temática en población general y en población migrante internacional. Su exposición se titula entonces Salud sexual y reproductiva en poblaciones móviles. Buenos días a la mesa que preside, a los organizadores, organizadoras, agradeciendo a la Universidad del Desarrollo por haber invitado al Fondo de Población de Naciones Unidas a este conversatorio, que es relevante por el tema, pero también relevante por la situación que en este momento estamos viviendo en nuestra región, de América Latina y el Caribe. En primer lugar, quiero disculparme porque experta en población y migración no soy. Soy experta en el área de salud sexual y reproductiva, pero que la vida me ha obligado a tratar de entender los procesos migratorios, salud, refugiados y salud reproductiva en América Latina, por lo que viene ocurriendo en los últimos años en la región. Por lo tanto, mi presentación va a estar dirigida a compartir con ustedes algunos elementos de lo que estamos viendo en este momento en la región, cómo el UNFPA, desde nuestro mandato, que obviamente un área importante del mandato son dinámicas de población, pero otra área importante de nuestro mandato es promover la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos de las personas y la igualdad de género, ¿no? El core, el corazón del mandato del fondo. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el sistema de Naciones Unidas ante esta difícil situación? La presentación del profesor realmente me dio un marco teórico excelente, ¿no?, para la mía, que va a estar muy enfocada en el área de salud sexual y reproductiva. Y cuando él hablaba de Alemania, yo me acordaba que mi abuelo era un migrante alemán que llegó a Chile. Mi apellido materno es Hübner, y a inicios del siglo XX, y cómo toda la migración europea llegó a este país, y este país lo recibió con mucho solidaridad, cariño, afecto, y hicieron familias y construyeron sus vidas en Chile y en otros países, sobre todo de América del Sur. Voy a hablar un poco de las perspectivas de las necesidades en salud sexual y reproductiva y en el contexto actual que tenemos en nuestra región, como parte no solamente de la preparación, sino sobre todo de la respuesta que estamos obligados a entregar en una situación tan compleja como la actual. Entonces, yo quiero partir un poco de algunas definiciones sobre qué entendemos por personas migrantes, ¿sí? A pesar que el estado actual de este concepto de migración en la región es mucho más complejo que definir qué se entiende por una persona migrante. Porque en algunos países lo que llega sí son migrantes, pero en otros países lo que estamos recibiendo son refugiados ante una crisis humanitaria que no tiene nombre, ¿no?, en la región, y que hoy en día se llama Venezuela, pero que no es solamente Venezuela, ¿no? Tenemos en este momento la gran preocupación en Costa Rica por casi más de 60.000 nicaragüenses que han llegado a la frontera de Costa Rica como refugiados políticos, o países del Triángulo Norte de Centroamérica que hacen la ruta hacia los Estados Unidos vía México, y que no voy a tocar ese tema porque aquí está René Leiva, un gran colaborador del UNFPA en este tema, que esta tarde va a tener una presentación al respecto.
Pero sí, el tema de Venezuela nos tiene impactadísimos a todos, pero no olvidemos que tenemos procesos de migración en esta región desde hace mucho más antes, pero además lo que estamos viviendo ahora es una mezcla entre migración y refugiados, en un marco de contexto de crisis humanitaria. Entonces, también la diferencia en refugiados, sí creo que tenemos mayor claridad en tanto la definición por la Convención de las Naciones Unidas, ¿no? Donde reconocemos que entendemos por un refugiado o una refugiada, y que no voy a leer el concepto, ¿sí? Pero también desde el Fondo de Población, nosotros revisando los datos globales, ¿no? Hoy en día en el mundo la crisis humanitaria ha aumentado. Tenemos 2 billones de personas viviendo en crisis humanitaria en este momento, y se proyecta que vamos a llegar a 2.3 para el año 2030. También estas crisis humanitarias conllevan enormes desafíos en el área de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos. Y de estas personas, más de 130 millones de personas requieren asistencia y tienen necesidades de asistencia humanitaria hoy en día. Más o menos de estos, 70 millones son desplazados por la fuerza en el 2018, y de ellos 28 millones son desplazados internos. Entre los afectados, más o menos el cálculo que hacemos, que uno de estos 4 afectados es una mujer o un adolescente en edad reproductiva, con una gran necesidad de servicios de salud sexual y reproductiva, de demanda insatisfecha de anticoncepción. Entonces, nuestra región en este concierto enfrenta, ¿verdad?, una de las peores crisis de desplazamiento humano. Tenemos unas salidas masivas, ¿sí?, y sostenidas de Venezuela, ¿no? Más o menos estamos calculando que más de 4 millones de venezolanos han salido en el último tiempo, pero también tenemos, como les decía, Nicaragua y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, con también migraciones masivas, ¿no?, y salidas diarias de niños, niñas, adolescentes que enfrentan rutas complejas, ¿no?, hacia el lugar de destino. Por otro lado, también, como decía mi compañera de la oficina del coordinador residente, Naciones Unidas ha comenzado un proceso de organización en tanto la respuesta sobre esta situación, y se ha creado una plataforma de coordinación interagencial regional para refugiados y migrantes de Venezuela, pero también hay hoy en día en Costa Rica. Y en este momento tenemos planes de muy corto plazo, ¿sí?, en los países para facilitar la respuesta, pero las necesidades son realmente complejas, ¿no? Yo escuchaba al profesor y yo decía, bueno, si en Alemania están enfrentando todo este tipo de situaciones, imagínense en nuestros países donde los sistemas de salud todavía son incipientes, de los países receptores en algunos casos, ¿sí?, o donde nuestros recursos realmente son mucho menores para poder responder a esta crisis humanitaria. Este es el mapa actual, este es el último mapa que tenemos de RAF, que es el grupo de la Plataforma Regional de Respuesta a la Crisis de Venezuela, y como ustedes podrán ver, tenemos aproximadamente 3,5 millones de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe. Esto es agosto del 2019, y más o menos 4.3 millones, ¿no?, de venezolanos migrantes en todo el mundo, ¿no? Y si ustedes pueden ver, ya que estamos en Chile, podemos decir que más o menos en Chile son casi 300.000, es lo que se estima de venezolanos en el país, ¿no? En Perú casi 1 millón, ¿no? De la misma manera en Colombia más de 1 millón, casi 1,5 millones de venezolanos que han llegado a Colombia. Entonces la magnitud es compleja, ¿no?, para la respuesta. Entonces, para nosotros, como desde el Fondo de Población, esto
porque además las edades, ¿no? Y de las personas que están migrando, la mayoría son personas jóvenes, ¿sí? Entre 20 y 40 años, entre 15 y 40 años, niños menos, pero hay niños, ¿no? Pero sobre todo personas en edad reproductiva. Y esto le entrega a nuestra organización y al sistema de Naciones Unidas, nos entrega una tremenda responsabilidad, ¿no? Y nos obliga a colocar sobre la mesa de negociación la importancia que tiene la protección de los derechos sexuales y reproductivos y garantizar acciones de salud sexual y reproductiva, yo diría no solamente durante la crisis humanitaria, sino también en el periodo de respuesta y de recuperación. Son dos cuestiones que en este momento yo les voy a compartir a ustedes lo que estamos haciendo, porque estamos viviendo distintas etapas en distintos países con relación a la respuesta en el área y en el ámbito de los derechos y de la salud sexual y reproductiva. Y por otro lado, otro punto que quiero colocar acá, o sea, por un lado, cómo la migración y las crisis humanitarias afectan directamente, ¿verdad?, los derechos de las personas, porque tiene que ver con un incremento importante en la vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, especialmente en el caso de niñas, niños y adolescentes, cuya vulnerabilidad aumenta enormemente porque están expuestos a mucho mayor situaciones de violencia y especialmente violencia sexual. Por otro lado, también hace mucho más vulnerable a las personas con discapacidades, personas con distintas orientaciones sexuales e identidades de género. Hay mucho incremento de todo tipo de violencias, ¿sí? Ha habido, y los países están reportando, un aumento de muertes maternas y perinatales en cada uno de los países, y aumentos de índices, obviamente, de infecciones de transmisión sexual y VIH. ¿No? También tenemos migración específica de venezolanos que tienen enfermedades crónicas, ¿sí? Como cánceres, por ejemplo, que están migrando a los países receptores donde pueden obtener tratamiento porque no hay tratamientos disponibles en Venezuela, o también de personas que viven con VIH de algunos países donde por las crisis económicas y políticas y humanitarias tampoco tienen acceso a los tratamientos antirretrovirales. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, cuando llegan a los países, la dificultad que hay en acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y a servicios de salud en general. Pero yo voy a hablar un poco más con relación al tema de los servicios de salud sexual y reproductiva. Ahora se ha creado esta plataforma regional de coordinación regional que está liderada, esto ha sido convocado por el secretario general, ya lo dijo la representante de la oficina de la coordinadora residente, por Antonio Guterres, quien le dijo a la OIM ACNUR, por favor lideren una plataforma regional de respuesta a la situación de crisis que vive la región, sobre todo por el tema de Venezuela. Esta plataforma, quiero decirles que trabaja estrechamente con el resto de las agencias del sistema Naciones Unidas, donde el UNFPA, la OPS, el UNICEF, particularmente más organizaciones no gubernamentales como Médicos del Mundo, etcétera, estamos trabajando conjuntamente. Hay más de 40 miembros en esta plataforma regional para organizar la respuesta, ¿sí?, a nivel de los países. Tenemos algunos pequeños resultados, diría yo, a la fecha, ¿no? Se ha desarrollado un plan regional de respuesta a refugiados y migrantes. También la plataforma ha impulsado el proceso de Quito. Yo me imagino que las personas que están acá y que trabajan en el tema conocen bien del proceso de Quito, que se inició en el 2018, convocado por el gobierno de Ecuador a 10 países de la región. Hay una declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región, donde se han establecido ya algunas medidas, dentro de las cuales hay un compromiso de los estados participantes para garantizar de alguna manera el acceso a los venezolanos a los servicios de salud. Y durante la última reunión técnica internacional que se hizo ahora en julio del 2019 en Buenos Aires, ONUCID y la OPS presentaron una nueva propuesta sobre garantizar tratamiento antirretroviral, acelerar la transición al TLD, y a todas las personas migrantes y refugiadas que viven
con VIH independientemente de su estatus migratorio. Esto es un paso importante, digamos, para la región, y ONU-SIDA está liderando este tema en la región, esta respuesta. Más o menos se estima que hay casi 8.000 personas viviendo con VIH con necesidad de tratamiento antirretroviral. Estas personas, como les decía al inicio, enfrentan los desafíos de, primero, no tener el tratamiento, segundo, la discontinuidad del mismo, y problemas de adherencia, pero también que pueden afectar la epidemia en nuestra región. Entonces, este es un núcleo importante de la respuesta regional de coordinación con los estados que han participado en el proceso de Quito y el sistema nacional. Son buenas noticias, diría yo, pero estamos en acuerdos en este momento y los procesos de implementación obviamente son mucho más lentos, ¿no? ONU-SIDA, yo quiero resaltar el trabajo que está haciendo ONU-SIDA. Yo formo parte del grupo regional de trabajo en VIH-SIDA ahora, en la última adquisición que mi organización me ha entregado. Entonces, estamos viendo cómo no solamente trabajar fuera, pero también dentro de Venezuela. Este es un tema también importante, ¿no? En todo el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Ustedes saben que la migración y los refugiados incluye proveedores de salud de alta calidad, ¿no? En Venezuela hemos visto un abandono prácticamente de los proveedores de salud, de los directores de hospitales, de maternidades, y que forman parte también de este grupo de refugiados. Por lo tanto, nos ha tocado y nos toca, digamos, recapacitar a personal de salud en Venezuela en el marco de un proyecto de desarrollo más que de crisis humanitaria dentro del país, entregar insumos, tratamientos, actualización de normas y protocolos, porque en el tema VIH los protocolos también varían de país en país. Los protocolos dentro de Venezuela no son los protocolos que ONU-SIDA está impulsando. Entonces, hay un tema con relación a los marcos normativos de entrega de servicios clínicos en el ámbito de la salud reproductiva, que es importante. Entonces, estamos rearmando las redes de respuesta en atención obstétrica, emergencias obstétricas y neonatales, capacitando personal para que coloquen implantes, dispositivos intrauterinos de consejería, etcétera, etcétera. Atención inmediata al recién nacido, es como un reempezar de nuevo dentro del país. Entonces, ONU-SIDA está haciendo lo mismo en el marco del VIH. Y de igual manera, junto con la OPS, están trabajando el tema de malaria, tuberculosis y VIH, porque no hay fondo global en este momento en Venezuela. Entonces, son respuestas dentro del país para asegurar de alguna manera algún nivel de estabilización dentro de Venezuela, cuando es un tremendo desafío porque es un sistema de salud que está en un deterioro importante, ¿no? ¿Qué le pasó acá? En este marco, nosotros ustedes saben que el UNFPA trabaja en el marco de las crisis humanitarias, trabajamos bastante en asegurar la implementación de un paquete inicial mínimos de servicios en salud sexual y reproductiva, ¿sí? Pero eso es una tarea de respuesta en el marco de la crisis. Este paquete tiene 9 kits, y son distintos kits que atienden distintas situaciones de emergencia en el ámbito de la salud reproductiva, desde la atención de un parto, colocación de implante, prevención y manejo de la violencia sexual, prevención de infección de transmisión sexual, VIH, etc. Sin embargo, con algunos gobiernos, como el caso de Colombia, donde tenemos la mayor migración, estamos trabajando en un modelo, ¿sí?, de atención prioritaria en el ámbito de la salud sexual y reproductiva con el gobierno, ¿no?, para atender, digamos, de manera regular a las poblaciones migrantes que están asentadas en el país. Los sistemas de salud en la región varían, no son iguales, ¿no? El sistema colombiano es un sistema organizado con base al aseguramiento,
que tiene dos grandes, digamos, corrientes. Uno es el sistema subsidiado y el otro es el que subsidia el distributivo que subsidia al subsidiado, ¿no? Por lo tanto, recursos de la salud pública tienen muy poca disponibilidad a nivel de fronteras, etc. Por lo tanto, son los municipios, de alguna manera, que han recibido algunos recursos centrales que han asumido la responsabilidad de dar respuestas a las poblaciones migrantes en las fronteras. Se ha iniciado un proceso de priorización. Yo diría, se ha organizado la respuesta de manera más sistemática en Colombia, ¿sí? Entonces, un elemento es determinar bien el paquete de atención en salud sexual y reproductiva, que como ustedes pueden ver tiene varios elementos, ¿no? Por ejemplo, anticoncepción con métodos modernos reversibles de larga duración, es algo que estamos impulsando fuertemente. Tener la seguridad que tenemos implantes y dispositivos intrauterinos disponibles, ¿no? Más que métodos de corta duración, porque ahí tenemos problemas con adherencia, con disponibilidad de insumos, etcétera, etcétera. Entonces, adecuación de espacios, dispensación de anticonceptivos, prevención del aborto inseguro. Muchas mujeres, los datos, ahora les voy a mostrar los datos de Ecuador, pero casi un 10% de las mujeres caminantes que llaman vienen embarazadas sin ningún tipo de control prenatal, que vienen de Venezuela, pasan por Colombia y llegan a Ecuador. Tenemos temas con aborto, ¿no? Atención de VIH y ITS, una prevención combinada, se estima, porque no tenemos buenos datos epidemiológicos, no hay datos. Los únicos datos que disponemos son datos que algunos servicios de salud y hospitales han empezado a recolectar, ¿sí? A colectar para entender qué tipo de población están entendiendo, pero los servicios de salud en las fronteras y en la ruta del caminante están absolutamente desbordados en este momento, ¿sí? Entonces, pero la sífilis es un tema grave en este momento en el perfil epidemiológico. Estamos viendo salud materna, reducción de la morbi y mortalidad. Este es un tema, la mayoría de los migrantes vienen sin control prenatal, no tienen ningún tipo de control prenatal, no tienen ninguna prueba de tamizaje, por lo tanto hay que empezar de cero con ellos o llegan directamente al parto, ¿no? También el tema de la violencia sexual, que para el UNFPA es un tema prioritario, forma parte de la responsabilidad que nosotros tenemos en la respuesta a la crisis humanitaria. Y por otro lado, la coordinación del paquete inicial de mínimo de servicios en salud sexual y reproductiva en emergencia. Esto lo estamos trabajando con los ministerios de salud de la mujer en todos los países receptores. Ahora, el PIMS, que es este paquete inicial de prestación de servicios en salud reproductiva, ha incluido los métodos de larga duración, lo cual es bueno porque eso sí nos permite abastecer, digamos, a través del paquete rosa, del paquete blanco que se llama ahora, de este kit blanco con anticonceptivos de larga duración para entregar a estas personas migrantes. Esto nada más para mostrarles a ustedes, Colombia ya ha entrado a un proceso de priorización de sus territorios. Esta flecha, esta es la ruta del caminante, que vienen de Venezuela, pasan por Colombia hasta Ecuador. Y de Ecuador pasan a Perú y Chile, ¿no? Entonces ese es como el gran, ahora Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay. Pero en general, y van a ver ustedes las encuestas que se han hecho, uno de los países foco, digamos, de los migrantes, Chile. Ustedes van a ver todos los que aspiran llegar a Chile en los próximos meses. Entonces, esta es la ruta del caminante y Colombia ya ha iniciado un proceso, sí, de priorización apoyado por el Sistema de Naciones Unidas. Sus criterios de priorización es poblacional y el otro es por movilidad. Están tomando algunos indicadores: morbilidad materna extrema, mortalidad materna, sífilis gestacional, violencia de género, VIH. Todavía estos
Esto es de ahora, de agosto a septiembre, es una presentación que hemos hecho como UNFPA a la Cancillería colombiana para poder asegurar recursos, ¿sí?, de entrega de este paquete completo de servicios de salud sexual y reproductiva. Concentra el 70% de atenciones en la población migrante. Estas son las poblaciones a atender. Estos son algunos de los datos que se han recolectado, ¿verdad?, en los impactos de salud reproductiva. Tenemos 7 casos, todos estos de población migrante. Se han atendido 5.000 partos más o menos hasta ahora de mujeres migrantes, mortalidad materna un 42% de incremento entre el 2018 y el 2019, la morbilidad extrema también, 60%, mortalidad perinatal un 50% de incremento, bajo peso 70%, sífilis gestacional, miren la cantidad de casos, el aumento impresionante que hay, ¿no? VIH, mortalidad por SIDA, miren ustedes también el aumento, y las violencias de género. Entonces, estas son las poblaciones a las cuales nosotros estamos dando prioridad, ¿sí? Mujeres embarazadas, adolescentes jóvenes, mujeres y hombres en edad fértil, el grupo LGTBI y personas viviendo con VIH. Entonces aquí están algunos, ellos ya han hecho algunos cálculos de cuánto le costaría al país adecuar espacios, entregar estas atenciones con base a cálculos poblacionales y al perfil epidemiológico de estas poblaciones, ¿no? Y aquí los costos por territorio priorizado, en dólares más o menos son 10 millones de dólares que tienen de costo, digamos, para lo que queda de este y hasta el año 2020. Y aquí también estos son los cálculos de demanda de servicios de salud sexual y reproductiva, utilizando los supuestos de este paquete integral básico en salud sexual y reproductiva, y la población, el total de población venezolana, 1.200.000 personas. Este es el modelo de prestación, se ha organizado un modelo de prestación diferenciada en este marco de una respuesta más de largo plazo, no tanto de crisis humanitaria, ¿sí?, sino más de largo plazo, donde hay un tema que se está trabajando mucho, que es el tema de la no discriminación, la barrera, el estigma, algo que el profesor también decía y que obviamente forma parte de las comunidades de acogida, también deben ser intervenidas, no solamente el migrante, sino las comunidades que están acogiendo a los migrantes, porque tenemos choques culturales importantes, se han generado procesos de xenofobia en algunos lugares, discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, y también capacitación en varios temas, y también en relación a los servicios que la población de acogida tiene, y este diálogo que hay que generar con ellos con relación también a la resiliencia de estas poblaciones de acogida, porque no es solamente los que llegan, sino los que reciben, donde hay que intervenir. Este es el trabajo que estamos terminando en Colombia, con algunas responsabilidades para cada grupo que coopera y que forma parte de este esfuerzo, las entidades territoriales de salud, el cooperante, o sea, nosotros, los proveedores de salud, las personas, las familias y los grupos poblacionales. Aquí hay algunos de los elementos de lo que consideramos que es clave trabajar con cada uno de los grupos que forman parte de la respuesta. Ustedes se van a quedar con esta presentación, por lo tanto no intento leer punto por punto, sino compartir con ustedes dónde están los enfoques, dónde están los acentos y nuestros énfasis en el trabajo actual. Esto algo sobre Ecuador también, de la misma manera, es sobre todo en la frontera norte con Colombia, Ecuador-Colombia, ¿no? Y tenemos condiciones humanitarias importantes, ¿no? Se han hecho encuestas. Colombia tiene algunas encuestas, también tengo el documento conmigo, en caso que el grupo que investiga traje todos los documentos de todas las sistematizaciones que hay en este momento disponibles. No hay investigación así dura, sólida en este momento, pero sí hay sistematización, hay investigaciones cualitativas. Perú acaba de publicar algo muy bueno, digamos, con una mirada mucho más inclusiva
con un enfoque inclusivo de lo que significa ellos como país, la recepción de los migrantes y lo que está pasando a nivel comunitario y cómo el país está respondiendo o no a la situación de los migrantes y refugiados en el marco de este concepto de derecho a la salud. En Ecuador, estos son los últimos datos, más o menos, de lo que han podido recolectar. Un 10% tiene alguna enfermedad crónica, por lo tanto requiere, me refiero a cáncer, diabetes, hipertensión. Un 7% manifestó haber tenido alguna enfermedad infectocontagiosa. 7% de las mujeres que entran al país ya están en estado de embarazo, ¿verdad? O en periodo de lactancia. Más del 40% nunca recibió un control prenatal. 3% tiene algún tipo de discapacidad. Según varias encuestas realizadas en las fronteras y en las ciudades, un 30% de las mujeres ha tenido acceso a servicios de salud reproductiva en el último año. Ahora, la situación, la frontera norte es compleja porque ahí es donde pasan o no pasan desde Colombia. Ustedes han visto la gran crisis por el último decreto, ahora les voy a contar algo del impacto del decreto de julio que sacó el gobierno de Ecuador parando un poco la entrada de migrantes a no ser que tuvieran visa, ¿no? Para entrar a Ecuador, y que tiene un efecto tremendo en términos de salud también. 40% niños con anemia, infecciones de transmisión sexual, embarazadas con infecciones de tracto urinario, partos de pretérmino por ende, o sea, una serie de cuestiones que se están enfrentando en las fronteras. Muchas mujeres que están en los cruces fronterizos no tienen controles prenatales. Hemos tenido que activar rutas prioritarias para atención de mujeres embarazadas en situación de movilidad humana, servicios móviles en todas las fronteras, tanto en Colombia, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Colombia, necesidad de acompañamiento a las mujeres, también por parte de los servicios locales de salud, lo cual hace que estos servicios realmente estén desbordados. Esta es una muestra de las encuestas que traje, nada más para que ustedes puedan ver dónde la gente en Ecuador asistió a algún servicio de salud y por qué no fue a una institución de salud. O sea, el migrante no tiene acceso, no tiene información absolutamente a nada, ¿no? Porque consideraban que el caso no era importante, porque no tienen los recursos, porque no creen en los establecimientos. El tema de la documentación es un tema importante para los migrantes, o sea, el estar en un estatus, entre comillas, más o menos legal, le da ciertas garantías. Estos son todos países que tienen cobertura universal declarada, entre comillas. Por lo tanto, tendrían que recibir servicios de salud, ¿sí? Pero, sin embargo, el estatus, el sistema le obliga a tener un registro, tiene que tener un carnet de identidad, tiene que tener, entonces, por lo tanto, disminuye enormemente por esos motivos el acceso a los servicios de salud, algo que se está trabajando en este momento, pero son grandes barreras que ellos están enfrentando, inclusive en países. Entonces, el decreto 826 de Ecuador, de julio del 2019, todo el mundo leyó, grandes titulares en todos los periódicos, que fija visas y amnistía a los que llegaron antes, ha generado que hay muchas personas que están transitando, ¿verdad?, por pasos irregulares, ¿no? En ese mapa que les mostré, o sea, están buscando otros pasos para entrar al país. Esto pone en riesgo enorme a los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Mujeres, con relación a las situaciones de violencia que les toca enfrentar en este que llaman ellos los caminantes, hace que las personas obviamente desconozcan aún más sus derechos sobre atención. La población aumenta enormemente la vulnerabilidad de todo punto de vista, ¿sí? Hay un incremento de los servicios de salud, tenemos gran debilitamiento de la oferta, porque en estos pasos irregulares no son servicios de salud pues bien organizados, ni que tengan capacidad de responder a todas las necesidades que comunidades y poblaciones que caminan tienen en este momento.
Y por otro lado, hay un debilitamiento importante en las acciones de vigilancia por este ingreso irregular, o sea, porque ya es más difícil poder establecer sistemas de vigilancia epidemiológica con estas poblaciones, por lo cual aumenta el riesgo de las enfermedades transmisibles. Miren ustedes, estos son los destinos de las personas, esto publicó ACNUR con el gobierno de Ecuador hace un tiempo. Costa Rica, Perú, Perú, ¿verdad? Ecuador, Chile. Perú, 35% es el país de destino, Chile es el 33%, Colombia ya es el 4%, Argentina el 2%, etc. Ustedes pueden ver ahí, estos son los grandes núcleos de destino de acuerdo a las últimas encuestas que hay de las poblaciones que están saliendo de Venezuela en este momento. Costa Rica. Algo sobre Costa Rica porque realmente me parte el alma Costa Rica en este momento y estas comunidades, más de 55.000 personas. Con René Lumpa hizo un trabajo sobre la frontera Costa Rica, la situación de la migración y salud Costa Rica, Nicaragua. En el 2010-12 publicamos un libro que René les va a dejar el documento a ustedes por si no lo tienen, pero el tema de Costa Rica también es un tema grave, ¿no? Y para ello, también nosotros como Sistema de Naciones Unidas junto con el gobierno acabamos de preparar en mayo un plan de respuesta de corto plazo, ¿no? Para atender poblaciones de extrema vulnerabilidad. Es decir, de esos 50.000 poder llegar por lo menos a 10.000 personas que son los más pobres de los pobres, los que realmente están en condiciones de extrema pobreza y alta vulnerabilidad y son refugiados políticos que vienen de Nicaragua a Costa Rica. Entonces, generalmente la gente, el asentamiento es en San José, no es tanto en la frontera, ¿no? Para ello se ha preparado este plan de choque, digamos, ¿no? En este sentido, se ha hecho una propuesta, y esta propuesta nada más lo que tiene es, primero, un acuerdo formal, a través de esta propuesta, en el marco de estos $5 millones que estamos tratando de movilizar, es que hay un acuerdo formal. Costa Rica, el sistema de salud está dividido en un brazo proveedor y normativo. El proveedor se llama Caja de Salud Costarricense, el Seguro de Salud Costarricense, que es el que provee, tiene cobertura universal. Entonces esperamos llegar a un acuerdo para asegurar por lo menos el acceso efectivo a la salud de por lo menos estas 10.000 personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Esperamos que esta protección se dé por lo menos con estos recursos para el próximo año. Y aquí hay una serie de tareas, ¿no? Que tiene crear salas de situación para análisis de riesgo, capacidades de la atención primaria para responder a esta población, acciones de información comunitaria, entregas de los kits de dignidad, de higiene, qué sé yo, a las comunidades migrantes, ya lo estamos haciendo, pero esto también incluye todo esto, sobre todo intervenciones comunitarias y jornadas de apoyo psicosocial para reducir los niveles de estrés, promover la convivencia pacífica, ¿no? Y la resiliencia comunitaria en estos barrios que se han priorizado, que reciben a estos refugiados, ¿no? Equipamiento en centros comunitarios, campañas de prevención y respuesta a la violencia sexual, que es parte de la responsabilidad que el UNFPA tiene en el marco también de la crisis humanitaria, pero también jornadas de información sobre acceso a la salud, acceso a la educación, a los derechos en salud sexual y reproductiva, al sistema de asilo y justicia. Entonces, estas son también las áreas de intervención, son solamente, como ustedes pueden ver, en términos de provincia. En Costa Rica son 2 provincias, San Juan y San José y Alajuela, y estos son los cantones priorizados, que es donde están la mayor cantidad de estos refugiados. Entonces, estos son los requerimientos. Se estima que para diciembre van a llegar 100.000 personas a Costa Rica. O sea, 55.000 era en mayo, y se estima que van a llegar hasta 100.000 personas refugiadas en Costa Rica. Entonces, realmente es un tema complejo para nosotros. Miren ustedes el número de nuevas solicitudes de refugio. El 2014 eran 1.300 y en el 2019 tenemos 52.000. Entonces, la respuesta del UNFPA ante todo esto, nosotros estamos tratando de formar parte de esta respuesta coordinada de las plataformas, ¿no?
Trabajamos mucho a nivel comunitario, de atención directa a las poblaciones, a través de equipos móviles, subcontratamos, qué sé yo, Médicos Sin Fronteras, o sea, grupos de personas que tienen todas las capacidades para responder en la crisis humanitaria, y el foco de trabajo nuestro, como les dije, es entrega de servicios, de todo ese paquete de salud sexual y reproductiva, y de prevención y manejo de la violencia sexual, ¿no? Entonces, en conclusión, hay miles, ¿no? Pero pensando en el área nuestra, sabemos que el acceso a los servicios es tremendamente limitado, ¿no? No tenemos, yo no creo que en un tiempo corto podamos realmente responder a toda esta demanda que nos ha desbordado absolutamente a los países, al sistema, a las personas, etc. No tenemos datos sólidos, esta es una gran debilidad, no tenemos datos en salud sexual y reproductiva. Nosotros, como les decía, estamos trabajando en la aplicación del MIS, que es el paquete esencial, distribución de kit dignidad en todos los países a las personas, programas de sensibilización, información, capacitación. Los esfuerzos de los países son disímiles, no son los mismos, están en distinta etapa de construcción en términos de preparación, respuesta y recuperación. Lo que tenemos son planes de respuestas a muy corto plazo. El VIH es un gran desafío en la región, pero ya el grupo de Quito, este proceso de Quito que les explicaba, ya está, digamos, tomando cartas en el asunto. Cada país, tenemos que reconocer, tiene un contexto distinto. Cuando el profesor indicaba que una respuesta podría ser una respuesta global, yo estoy de acuerdo, necesitamos una respuesta regional, pero también tiene que haber un proceso de diálogo político enorme entre los países, con el sistema, con los distintos sistemas que están operando en este momento, porque es complejo. Un país como Colombia, que recibe de la noche a la mañana 1.200.000 personas, que todavía tiene grandes problemas justamente en esas comunidades para responder, después de los tratados de paz, las necesidades de esa población que estaba en una población de desplazamiento interno, ustedes recordarán. Entonces, es un país que se está recuperando y que de pronto recibe 1 millón y pico de personas. No es fácil, ¿no? Cada país tiene sistemas de aseguramiento distintos, los sistemas de concepto de acceso y cobertura universal. Usted también, nuestra región se ha suscrito a esta propuesta de la OMS, sin embargo, estamos en un proceso de instalación, diría yo, de este modelo de acceso y cobertura universal. El tema de financiamiento es uno de los temas críticos de la región cuando hablamos de acceso y cobertura universal, y también el tema de recursos humanos, porque es una región que también tiene brain drain, ¿no? O sea, nuestros cerebros también se van, las enfermeras se van, las matronas se van. En el Caribe ya no tenemos casi midwives, ¿no? Porque se van al norte o se van a Europa. Pues tenemos graves problemas de recursos humanos que enfrenten realmente la atención a nivel de la atención primaria. Tenemos que revisar los marcos legales y la operacionalización que garanticen el acceso y el derecho a las prestaciones de salud. Yo creo que esta plataforma es lo que intenta hacer. Este grupo de equipo con estos 10 países recipientes es lo que están intentando hacer. Y también quiero hacer advocacia por la población de acogida, porque tenemos que asegurar este enfoque de inclusión, ¿no? Que usted también mencionaba en su presentación, y que requiere de esfuerzos muy intensos en términos de prevención, de promoción y de diálogos interculturales. Exactamente lo que usted dijo, porque y aquí en Chile yo lo he visto, los servicios de maternidad entre las haitianas y los proveedores de salud y las matronas con relación a todo este tema de los diálogos interculturales que se transforma en otra barrera importante de acceso y de comunicación, hasta para la adherencia de tratamiento, no solamente para cambiar comportamientos, sino también para adherirme a algunas recomendaciones que les hacen, ¿no? Desafíos, bueno, ya hablé de varios, pero sobre todo financieros. Acercar los servicios a las poblaciones, caminantes, digo yo, en situación de movilidad, porque gente, el 40% camina,
de Venezuela a nuestros países. Caminan. Entonces, yo que me he considerado una migrante internacional, ¿no? Porque inicié mi carrera en salud internacional hace 25 años en la OPS, siento que he caminado por muchos lados y me ha sido difícil, ¿no? Peor, me imagino la situación de estas personas es realmente dramática. Los servicios están desbordados, no están adaptados, ¿no? Para acercar a los servicios a las necesidades de esta población. No hay información a los usuarios, no sabe la ruta de los migrantes qué servicios tienen. Tenemos problemas con la normalización en términos de la atención clínica, ¿no? Tenemos que trabajar intergubernamentalmente para generar normas clínicas de atención comunes entre los países. Todo el tema de VIH, todo el tema de la anticoncepción, el manejo del aborto inseguro, o sea, requiere de un proceso normativo común. Asegurar los insumos, ese es el otro tema. O sea, los insumos, nosotros recibimos un fondo de Luxemburgo para 6 meses y en 2 meses se nos acabó todo en la frontera con Venezuela y Colombia. O sea, en 2 meses la ONG que habíamos contratado no tenía ninguna capacidad de respuesta porque ya todo se había consumido. Entonces, eso es lo que vivimos a diario, ¿no? Algunas recomendaciones. Desde nuestra perspectiva como UNFPA tenemos que incluir en la plataforma regional con más fuerza el tema de los derechos sexuales y reproductivos, la atención en salud reproductiva de estas poblaciones, fundamentalmente porque son poblaciones jóvenes, ¿sí? Que están en esta edad que requieren de una serie de atenciones y de información, etcétera. Profundizar los procesos de coordinación entre gobiernos, nosotros, el sistema de Naciones Unidas, para salvar vidas y devolver la dignidad de las personas, ¿no? Y que puedan ejercer sus derechos. Promover la construcción de políticas regionales, lo que decía recién, protocolos adaptados a las necesidades de salud, y generar estos procesos de financiamiento para atender las necesidades, porque esto es una realidad. Aquí no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. Yo es algo que quiero resaltar. Entonces los países nos tenemos que preparar para responder a esto. No es que mañana estos 1,5 millones pues, se van a volver a Venezuela. No, ya salieron de Venezuela, ya quemaron las naves. Entonces tenemos que generar este proceso de trabajo más fuerte en el tema de cómo responder a esto. Los sistemas de información, bueno, documentar buenas prácticas, me parece que este seminario es una estupenda idea, que ustedes ya empiecen a trabajar en el tema de research, de investigación, documentar, sistematizar buenas prácticas. Algunos países lo están haciendo para el país, para poder abordar y enfrentar su respuesta. Mejorar los procesos de monitoreo y evaluación en algunos países, ver qué funciona, qué paquete funciona, qué no funciona, qué tipo de servicio, qué tipo de modelo de atención. Yo creo que esas cuestiones necesitamos como ir resolviendo, movilizar más recursos para atender a necesidades urgentes. Necesitamos dinero en los países donantes. En América Latina, todo está en Siria, ¿verdad? Pero en América Latina no tenemos recursos, somos una región, estamos por fuera de los países donantes y creo que hay que ponerle también énfasis allí en esta negociación y diálogo político con los países donantes, ¿no? El tema de las políticas regulatorias, o sea, hay que mejorar el estatus legal de estas personas porque si no, no van a ser sujetos de derechos. Eso es una realidad y lo estamos viendo. Y obviamente poner en funcionamiento los servicios integrales, adaptados a las necesidades de estas personas, servicios que estén conectados y que se ubiquen en la ruta también irregular donde están caminando estas personas de nuestra región. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Camacho por su interesante presentación y tan clara y exponedora de la realidad local, ¿sí?